Bueno, a ver, no sé si se ve todavía. Sí, ya estamos, ¿no? En un general, ¿a qué le entramos? ¿Envidia? ¿Tienen envidia, Ezequiel, en el control? ¿Señora del otro lado? No, no le voy a entrar porque no vamos a decir nada. Le doy la bienvenida a la licenciada Gabriela Macías, que hoy nos hizo un banquete, podemos decirlo. Estamos repletos de comida en la mesa, desayunados. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Admiro tu capacidad de producir esta sección de nutrición, porque esto realmente es un enorme esfuerzo de producción, ¿eh? Sí, es vamos a ir verdad. contándole a la audiencia de qué se trata, qué trajiste. Hay mucha comida acá. Sí, hay mucha comida. Bueno, de hecho vos tuviste la posibilidad de poder ir viendo qué trajimos y cómo eran las porciones y todo. Hoy vamos a hablar de diabetes. Como saben, ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. La diabetes es una enfermedad que al principio el tratamiento nutricional se basaba en que no se comía nada de harinas, nada que tuviera harinas, nada que tuviera azúcar. Entonces eran dietas que no las podía seguir por mucho tiempo. Estamos hablando de que del 100% de lo que era la dieta, porque se le llamaba dieta antes, solamente podían comer de ese 100% un 20% que podía ser o frutas o algún alimento como lo que estamos viendo con harinas, y no podían. Entonces los tratamientos no funcionaban. Se fue estudiando y en los años 70 se dieron cuenta que, bueno, si subíamos un poquito no pasaba nada, al contrario, el paciente podía continuar. Se subió un poquito, pero no fue suficiente, y hoy, actualmente, se sabe que la persona que tiene diabetes come la misma cantidad, el mismo porcentaje de hidratos que una persona que no tiene diabetes. Ahora hay una diferencia. Y eso es lo que por ahí cometemos el error, o mucha gente comete el error, es que como no se pueden controlar, lo excluyen. Entonces después viene como el desborde, les agarra la compulsión por comer aquello prohibido, ¿no? Aquello que me censuré, yo dije no como esto, no como esto no. O sea, es como que hicimos una línea acá en la mesa, esto no. Pero después caemos de nuevo en la compulsión, entonces los tratamientos no se pueden sostener. Gracias a los avances, hoy contamos con métodos para enseñarle a la persona que tiene diabetes a comer. Y se trata de un control de porción y de una combinación de alimentos. Por eso yo puse acá en la mesa varios grupos. Tenemos acá el grupo de lo que es las frutas, bueno, acá tenemos calabaza que no se llega a ver, berenjena, y de este lado tenemos las proteínas, que tenemos pollo, carne, queso, y de este lado quizás es lo que más lo que abunda más en la alimentación de las personas, las pastas, las empanadas, la pizza, todo lo que sea de roticería. Lo dejaste más cerca mío, digamos. Yo te lo puse cerca. Las empanadas, acá que había los tallarines y la pizza, te puse los ravioles por aquí. Acá que hay los ñoquis, ¿no? Y bueno, todo lo que es panificado. Señora, mire, estoy tocando acá. Esto es salsa. Esa es la salsa, exactamente, esa es la salsa. Por si alguna persona no se dio cuenta todavía, yo no veo, ¿sí? O sea, estoy tocando y esto es salsa, esto de la textura. Exacto, sí, la idea de estas réplicas, ya quieren comer acá. Acá cuando llegué los engañé a todos, pensaban que eran comida de verdad. Lo que ustedes están viendo... Perdón, de control, que esto... Sí. O sea, es tangible, es una empanada, tiene una textura, sí. Es crocante, es de las criollas serían. Sí. Realmente, esta es contundente, ¿no es cierto? Y esa sería la porción. Por ahí la gente quiere saber cuánto es la porción de empanadas. La porción sería 3 empanadas. Pero ¿qué pasa? En la persona que tiene diabetes se complica, porque va a depender de cómo lleva el control su enfermedad, y aparte necesita combinar con algo más. Que por eso yo puse grupos representativos, o sea, alimentos representativos de cada grupo, para mostrarles que, por ejemplo, esto así, una persona con diabetes, este plato con ravioles o este con tallarines, una persona con diabetes así no lo podría comer, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los pilares del tratamiento de la enfermedad es que yo combino, y acá no estamos combinando con nada, estoy con hidratos, nada más. Tendría que combinar o con proteínas, algo de carne, o con verduras. Ponerle, en vez de que sea más cantidad de ravioles, que tenga una proporción importante de brócoli, algún otro vegetal que me guste. Ajá. Lo mismo pasa con la gente que se junta a comer empanadas.
no hay control, ¿no? Las empanadas es un alimento que perdemos el control. La recomendación es que coman, o si pueden preparar ahí porque hay confianza en donde se juntan, una ensalada, algo como para poder completar en volumen, aumentar el volumen y no pasarse de las porciones. Esa es la recomendación, sobre todo si hay diabetes, porque si no estamos ingiriendo una gran cuota de hidratos. Por otra parte, el otro error que cometen es que hacen la comida del almuerzo y la comida de la cena a base de hidratos. Por ejemplo, te comen un plato de ravioles mediodía y a la noche te comen empanadas. No estamos teniendo variedad de nutrientes. Entonces sube la glucemia. Lo que hay que hacer es, bueno, mi cuota de carbohidratos va a ser repartida y voy a incorporar otros grupos de alimentos, vegetales, carne. Así que bueno, yo traje unas imágenes para mostrarles cómo debería ser el plato, combinado, y cómo debería ser la porción, porque las porciones que están acá son, digamos, las porciones adecuadas para todo el mundo. Pero el que tiene diabetes tiene unas cositas que hay que ajustar. Así que vamos a ver las imágenes. Método del plato. Vamos a explicar cómo tiene que ser, cómo tenemos que armar el plato. El plato, un plato de 23 centímetros, no un plato de 40, 23 centímetros, que es el tamaño que tenemos acá. Vamos a hacer una línea imaginaria a la mitad del plato y una mitad del plato va a ser a base de verduras, vegetales. La otra mitad la vamos a dividir un poquito más de la mitad, o sea, la mitad la partimos a la mitad, un poquito más, o sea, un 30% a base de hidratos de carbono, de alimentos que tienen harinas, por ejemplo, sería arroz, tallarines, papas, todo lo que tenga almidón, y un 20% lo que sería proteínas, una porción de carne. Vamos a ver la siguiente. Este método del plato lo que me ayuda es aprender a comer de forma rápida, que no tenga que estar esperando que alguien me enseñe cómo comer. O sea, yo ya sé que tengo que dividir el plato en tres y poner un alimento de cada grupo en esa sección del plato. Y de esa forma yo tengo una alimentación variada. La siguiente. ¿Cuáles son las principales ventajas de este método? Que yo voy a poder comer sano toda la vida, porque si me aprendo las divisiones del plato y sé a qué grupo pertenece cada alimento, voy a poder hacer un montón de combinaciones de platos. Por ejemplo, una hamburguesa con un cuarto de plato de puré de papas y después el resto vegetales que no sean con almidón. También puede ser un cuarto de arroz con una pechuga de pollo y el resto zanahorias, brócoli, ocupando la mitad del plato el resto. Claro. Vamos a ver la siguiente. Pero ¿qué pasa con este método? Yo tengo que saber que este método no va a ser igual la porción para cada uno, ¿sí? Porque quizás ese cuarto de plato que uno usaría para arroz o para papas, en una persona que tiene un requerimiento elevado, quizás un deportista, quizás una persona con una gran contextura, va a ser un poco más de un cuarto. Entonces, para algunos va a ser una papa, para otro va a ser 2 papas, y va a depender también de cómo estoy llevando la enfermedad adelante y de mis controles. Viste que las personas que tienen diabetes hacen controles, monitoreos. Sí. Muchas veces hay que ajustar la porción porque está dando los valores muy altos. Entonces uno maneja y ajusta las porciones. Hay personas que, por ejemplo, comen arroz y no tienen ningún efecto en su glucemia. Vos ves que se miden a las 2 horas y no hubo una subida importante. Y hay otras personas que te comen una cucharada de arroz y subió. Tiene que ver con una sensibilidad también. Hay alimentos a los cuales, pues, por lo menos uno con la práctica, y esto es una teoría mía, ¿no? Uno ve con la práctica que hay personas que tienen una sensibilidad a determinados alimentos. Vemos la siguiente. Bueno, como decíamos, el plato 23 centímetros. Hay que empezar a guardar esos platos gigantes. Hay muchas familias que tienen platos muy grandes en las casas y se confunden. Tener en cuenta la mitad del plato verduras, esto para ir resumiendo, 30% a base de hidratos, que es justamente lo que tenemos en esta mesa, y 20% proteínas. El plato hay que aprovechar las comidas para incorporar agua. Tomemos agua en las comidas. Y comer de postre una fruta, ¿sí? O un yogur en algunos casos. Vemos, por ejemplo, un ejemplo acá en pantalla. Fíjense en que hay yo te explico, acá hay dos imágenes. Tenemos de un lado un plato que está mal hecho, digamos, ¿no? Que tiene una porción muy abundante de pastas.
Y del otro lado tenemos un plato donde la porción es la mitad. Claro. Ese plato está mucho mejor y así debería ser. Vemos el siguiente. Y acá vemos lo mismo con el puré de papas, que sube mucho la glucemia en varias personas, he visto que les sube demasiado. Acá vemos, en un lado de la pantalla, la mitad del plato puré de papas. En el caso de las papas, lo ideal sería, como muestra el otro lado de la pantalla, que sea una papita, en el caso de las personas con diabetes, ¿sí? No el medio plato lleno, ¿sí? Y vemos la siguiente. Para finalizar, esto es lo más importante y representa el 50% del tratamiento en la persona con diabetes. Tiene que comer cada 4 horas, ¿sí? Como máximo la persona 4 horas puede estar sin comer. Más de eso el organismo empieza a trabajar mal. Desayuno, almuerzo, merienda, cena y alguna colación si vemos que la medicación baja mucho la glucemia en algún momento del día, ¿sí? Se ajusta con una colación eso. Y obviamente para poder conocer sus porciones tienen que concurrir a un nutricionista, ¿sí? Para que sepan, hay personas que necesitan 40 gramos de hidratos por comida y otros que necesitan 50 y otros que necesitan 20. Entonces, yo capaz que te digo a vos, mirá Gustavo, esto que tenés acá es tu porción de hidratos. Todos los mediodías o en la cena comes esto. Pero por ahí Gustavo, que lo tenemos acá enfrente, que es más grande, tiene una contextura corporal más grande, él necesita una porción más grande que esto. Entonces no se puede estandarizar tampoco. Hay que ver de acuerdo al requerimiento calórico. Tenemos una pregunta que dejó un televidente y es si la diabetes provoca descenso de peso. Sí, cuando recién, digamos, aparece, o sea, cuando la persona todavía no se enteró que, digamos, que tiene diabetes, se empieza a dar cuenta por el descenso de peso que algo anda mal. Pero cuando ya comienza con la medicación, porque es una descompensación, porque ¿qué pasa? Estamos hablando del caso de las personas que necesitan la insulina, ¿no? Para poder vivir. La insulina es vida. La insulina es la que permite que cuando nosotros comemos ese alimento que se desintegra hasta llegar a glucosa, esa glucosa tiene como finalidad ingresar a nuestras células. Cuando hay diabetes no ingresa. Y la insulina es como la llave que abre nuestras células para que ingrese esa glucosa que está circulando. Entonces, en la persona que empieza a adelgazar, lo que ocurre es que no le está entrando energía. Claro. Le queda circulando, la va eliminando por orina, pero le queda circulando, pero él no se está nutriendo. Por eso es que hay una pérdida de peso, porque no se está alimentando. Pero inmediatamente cuando los médicos ya diagnostican y le dan la medicación, se estabiliza. Sí, muchos, obviamente, si están con exceso de peso, van a tratar de sostener un peso dentro de la franja normal, ¿no? Es importante el descenso de peso en las personas que tienen sobrepeso y obesidad y les diagnostican diabetes, porque les va a ayudar a que bajen las dosis de medicación que tienen, les va a mejorar muchísimo el efecto de la poca insulina que tienen, en el caso de los que tienen. Estamos hablando de diabetes tipo 2. Así que es muy importante en el caso de la diabetes tipo 2 que bajen de peso para que mejoren, ¿sí? Tanto la medicación, porque por ahí capaz que la gente le cuesta, con tanta medicación y tantas cosas que uno escucha, que es como que se implementa como tratamiento, por ahí no saben qué efecto hace en mi organismo, ¿no? Por ejemplo, la insulina cuando se administra es porque no hay insulina suficiente. Claro. O no hay, en el caso de la diabetes tipo 1. Y cuando se administran pastillas y no insulina, las pastillas son para ayudar a que los órganos, los tejidos, estén más sensibles a la poquita insulina que tiene el cuerpo. O sea, la insulina es porque el páncreas no la está secretando en cantidad. Y las pastillas actúan sobre los órganos. Y otro de los pilares que ayuda a que, digamos, esa insulina trabaje mejor es la actividad física, ¿sí? Me vuelve sensibles los tejidos y me ayuda a que esa poca insulina actúe. Y el descenso de peso tiene mucho que ver porque regulariza la insulina, ¿no? La secreción de insulina. Bueno, realmente hay mucho más por decir todavía. La diabetes en especial requiere de mucha atención. Vamos a seguir, si es necesario, brindando esta información a los televidentes, porque obviamente hay muchos. Hablábamos ya de la cantidad de personas con diabetes, inclusive van a aumento. La Pella estuvo con nosotros
Y es tremendo. Dos cosas que yo quisiera dejar en claro, por lo menos mi interpretación de lo que hoy hablamos, Gabriela. Primero que nada, el tamaño del plato, fundamental, Clave. ¿sí? Porque si no ya empezamos con la desproporción. Sí. ¿Sí? Y esto no es una cuestión de que sea una excusa de, bueno, pero yo me compré platos grandes. No empecemos Divinos con... platos grandes, sí. Claro. Vos sabés que una cosa que estaba pensando recién es que este plato cubre mis manos. Sí. ¿Sí? Sí, No sé sí, si sí. será un parámetro, pero... Muy bueno, muy buen dato el que acabas de dar. Las manos las tenemos que usar. Un puño cerrado es la porción de arroz. Es la porción, digamos, de puré. ¿Sí? Un puño cerrado. ¿Sí? Claro. Palma, sin los dedos, es la porción de la carne. Aproximado, todos estamos hablando aproximado, Claro. ¿no? Esto sería. Sí, la palma. Son porciones aproximadas para ayudarle a guiar a la gente. Bien. Es importante tenerlo en cuenta. Y obviamente un puñado es cuando uno hace la mano así para arriba y yo te pongo ahí. Algo. Sí, eso es un puñado y generalmente en frutas secas, nueces, almendras, lo usamos eso. Perfecto. Pero muy importante usar las manos. Y otra cosa fundamental, yo ya lo había aprendido antes, pero está buenísimo dejarla bien en claro, señora, señor del otro lado, sin retar por supuesto, es armar el plato, que no es lo mismo que estar picoteando, Exacto. porque perdés dimensión de lo que estás comiendo. O sea, a lo que me refiero, Gabriela, es Un gran consejo me serví que un acabas de poquito, dar. me serví un poquito de esto, un poquito de aquello, pero en el plato lo fuiste cargando de nuevo y no sabés cuánto en realidad le metiste. Es verdad, sí. La gente, sobre todo cuando va a eventos donde hay mucha comida, ya tiene que seleccionar así con la vista qué es lo que va a comer y armarse su platito para no estar yendo a cada rato a comer y a tentarse y a perder el control, ¿no? Después sí, una vez que tenés tu platito armado, disfrutalo, comelo con tranquilidad, pero ya Y sabés no que todo... vayan sin comer a los asados y a los eventos, porque muchos hacen eso, van sin comer porque se van a comer todo y lo peor que hacen es que cuando hay un ayuno antes, después se guarda como grasa. Porque por eso tenemos que comer algo livianito. Si vamos a comer asado, obvio, no comamos carne en el almuerzo. Sí. Si vamos a comer, supongamos, pizzas o empanadas a la noche, no comamos harinas. O sea, vamos Claro. haciendo como esa compensación. Dejemos lugar justamente para ese momento. Sí, exactamente, pero sin dejar de comer y sin irse también a dormir sin comer, porque eso es lo que favorece el aumento de peso. El ayuno, ¿no? Eso que saltean comidas. Bueno, buenísimo, Gabriela, realmente surgen muchas inquietudes ahora. Lo bueno es que tenemos el tiempo necesario para tratar esto con responsabilidad y siempre el consejo final es que se asesoren con un profesional en nutrición para que sea personalizado el tratamiento y ustedes, digamos, obtengan un mejor bienestar, una mejor calidad de vida. ¿Dónde te encontramos, Gabriela, y la gente que quiera obviamente más información sobre la nutrición? Bueno, como todos los miércoles me encuentran en el ALCE con el grupo Buen Día Vida, ¿sí? Que son pacientes con cáncer. Ahí hacemos controles, hacemos talleres, actividades que tienen que ver con nutrición, educativas. Y también estoy en los consultorios de Perito Moreno, de la policía, atendiendo, así que el personal policial por ahí, que si alguno está mirando, saben que pueden sacar turnos de forma gratuita. Y bueno, aquellos que quieran hacer una consulta a través de las redes de Facebook, pueden hacerlo o al programa, a la página de Facebook Desayunadas, pueden hacer las consultas y las podemos responder el programa que viene. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias una vez más, súper útil todo lo que traes siempre para compartir en la pantalla de Canal 12. Muchas gracias, Gabriela. No, ustedes. Bueno, creo que quedamos conformes. Del otro lado, lo único, digamos, que no se pudo lograr acá es el olfato, ¿sí? Pero después sepan que todo esto tiene todas las características de ser de verdad, ¿sí? La verdad, buenísimo el trabajo este de recrear la comida, ¿sí? Vamos a compartir música, luego de ello, más desayunados hasta las 11 de la mañana por Canal 2. Ya venimos.